desde ahí. 1, 2, 3. Ya, pero estás llegando tarde. Eso es. 1, 2, 3. A ver, toca Polo. ¿Ah? Polo Azul, que es la que te... Ya. Rockeros, salseros, chicheros, metaleros. Ni guayno, ni es rock, ni es salsa, ni es chicha. El negrito hace salsa, el cholito hace cumbia o guayno, el blanquito hace el rock y nos vamos definiendo, ¿no? Es una ruptura de esquemas para llegar a formar un grupo con raíces peruanas y mundiales y del barrio. Aparece un grupo de música peruana potente, con letras, con denuncia. Eran una cosa totalmente nueva. El cajón, tocando con una zampoña al lado y un charango. Un talento alucinante y un desorden brutal que era imposible de ordenar. 30 años haciendo música del pueblo y 30 años que no hemos ganado nada, ni un sol. No hay ningún problema. Pero así somos felices. Somos sados, masoquistas. Yo antes del pueblo era totalmente una persona convencional, ¿no? El diablo, la muerte. Sin mucho sentido del humor, sin poder reírme de mí misma, ¿no? La soledad. Sin poder fantasear y aprender a perder también. Los conflictos sociales, la droga. Dice que si con estas canciones no ganamos un Grammy, al menos unos gramos. Que el músico, que el artista sepa ser un cantor de su pueblo, ¿no? Que no tenga una posición apolítica, limpia. Lo dejaron en canciones lo que sucedió en esos años de violencia, ¿no? O sea, ellos hicieron esa parte del trabajo, ¿no? ¡Del pueblo, del barrio! Es nuestra época del pueblo del barrio. Claro. Hoy día le dije a Rodrigo cuando entrábamos, va a estar del pueblo del barrio. Y me dijo, ¿y qué es eso? Muy joven, pues. Yo no sé si la historia de la banda es la historia del Perú, ¿no? O sea, lo que pudo ser, ¿no es cierto? ¿Así no dice? Del afecto, no quiero escribir los hechos, historia universal futura, una repartida embolada, el perdón de mis llegadas, vacía. ¿Quién es la posesiva? En el caso de nosotros podía ser, era la revolución. Mucha gente también podría decir, las drogas, el alcoholismo.
En esa época hubo una concentración de la gente que bajaba de todo el Ande, ¿no? Llega uno y se pasa la voz que sí, que hay trabajo, entonces comienzas a jalar poco a poco a tu gente y así comienzan a hacerse los núcleos de paisanos, pues, ¿no? En este caso, mi mamá vino a trabajar acá a Lima como empleada doméstica. A esta casa justo me trajo pues con meses de nacido, ¿no? O sea, aceptaron que ella estuviera acá con su hijo, ¿no? Porque es una cosa que a veces tú sabes que no, los empleadores no aceptan, ¿no? Mi madre lavaba ollas en la casa de un señor y yo apachido a su espalda le escuchaba esa canción que hablaba de un traicionero amor que ella nunca olvidó. Mi vieja alucinó cuando nací, creyó que iba a ser genio. Abogado serás, ingeniero tal vez. Vieron un cheque blanco en mí. Con cualquier me alimentó. Con sacrificios, un buen colegio consiguió. Medias terminé, a nada yo postulé. Mi día está hecho de música. Mi apellido Bustos, de mi padre, que a quien no conocí nunca, ¿no? Te pasaba piola, digamos, ¿no? Pero el otro apellido es Chauca, ¿no? Chauca, 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 Chauca. ¿Entiendes? Sí, los chibolos son unas ratas, ¿no? El cholear a la gente era increíble. Serrano, ¿no? Cholo de mierda. Esa foto que me tomó Alma hacia donde habían esas pintas que alguien había hecho, ¿no? Indio de mierda, ¿no? Ya esas palabras traducidas al tiempo ya no me dolían. Ahora ese insulto se transformaba en orgullo, ¿no? O sea, sí, soy un indio de mierda, ¿no? Un grupo o una movida cultural no puede sobrevivir sin un espacio. Entonces mis casas, mi depa, siempre fueron los espacios a usar y abusar. ¿Y dónde puedes hacer tanta bulla sin que te llamen a serenazgo o a la policía? En Matute. Quiero bailar, soy de corazón, soy de corazón, soy de corazón victoriano. Mi papá y mi mamá son norteños. Llegaron a ellos a Lima, se conocieron, hicieron familia, invadieron un terreno y después mi papá en un sorteo se ganó una casa aquí en Matute. Mi corazón vibró por las melodías andinas, ¿no? Cada cumpleaños de mi papá, de mi mamá, luego de las serenatas de música criolla, ya tarde, ya de madrugada, aparecían los huaynos y los carnavales. Y eran momentos donde yo me sentía súper feliz, porque veía a mis padres y a sus amigos entregados al éxtasis de la fiesta y de la alegría. Hasta que una vez en una reunión familiar vi a un charanguista boliviano y me permitió tocar su instrumento, ¿no? Y a partir de ahí yo quería un charango. Terminé la secundaria y me preparaba para postular a la universidad. Prometí a mis hijos que iba a ingresar a San Marcos, ¿no? Y de regalo por el ingreso a la universidad pedí que me compren un charango. Y se hizo realidad. Me importaba menos
la antropología y cada vez me interesaba más la música. Cuando todo era obsesiones, mil anhelos, mil ternuras, mil delirios de un eterno frenesí. Hoy comprendo que esas... Yo venía a Matute con los hermanos Barahona para tocar música criolla en esta parroquia. Y yo me quedaba y comenzaba a hacer amistad pues con los chicos que acá tocaban guitarra. Ellos me abordaron, me dijeron, quédate, ¿no? Quédate, si quieres, acá vamos a hacer música, ¿no? Acá. Y descubro esa otra vena, pues, ¿no? Porque estaba haciendo puro criollo, pero con ellos podía tocar baladas rock, ¿no? Me acercaban más a mi onda, ¿no? Necesito amarte, porque la droga más importante eres tú. Me dice Alfredo, oye, ¿tú escribes canciones? Y yo le miento, ¿no? Y le digo, sí. Claro, por supuesto. ¿Tú cuántas canciones tienes? Pucha, tendré pues como 10, le digo, ¿no? Ah, ya pues mañana nos juntamos para enseñarnos nuestras canciones. Ya. Hasta que yo no tenía ninguna, ¿no? Entonces vine acá y que como así desesperado, ¿no? Comencé a ver algunas cosas y fabriqué 2 canciones. Porque la grifa, el ron, la pasta son drogas secundarias. Necesito amarte. Y el tío agarra y me dice, ¿qué has hecho, huevón? Haz otra vez eso de acorde. ¿Cuál le digo? ¿Cuál es el acorde? Re, la, pe, ¿cuál es el problema? No, el que viene. Ese sostenido, me dice, esa huevada. Y eso es ilógico, me dice, ¿no? No entra ahí, ¿no? Pero tú lo has tocado y suena, huevón, me dice. O sea, que se volvió hincha, pues, ¿no? Puta madre, que... Huevón, tú tienes que seguir haciendo canciones, ¿no? Que es un don natural. ¿Ah, sí? Ni cuenta me ha dado, ¿no? Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu bandera florecer en la luz de un rojo amanecer que anuncia Que solamente en una coyuntura tan como la que vivimos en esa época de efervescencia política y de rebeldía podía formarse nuestro gusto o nuestra intención musical. Piero y yo crecimos durante el gobierno militar y pasaron cosas que nos marcaron. Los profesores te alinean y dicen, bueno muchachos, es una nueva época. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas está haciendo la reforma de la educación. Va a tener el privilegio de estudiar otra cosa. Lo que han enseñado hasta hace un tiempo no sirve. Comenzaron ya en los mismos colegios, ¿no?, a aparecer líderes. Las posiciones políticas se reflejaban en ese universo secundario, ¿no? El mismo dogmatismo que se veía en las universidades, ¿no?, donde nadie se ponía de acuerdo, ¿no? No es raro pues que haya caído pues detenido, ¿no? Porque estaba ahí, ¿no? Y participaba en las marchas, ¿no? Ya, y perteneces a una organización. Sí, yo soy del Secumé, soy de... ¿Ya esa organización de dónde es? Un partido, pues, ¿no? Digo, somos los de Patria Roja. Ah, son de Patria Roja, cae bien, carajo, una madre. ¿Qué quiere Patria Roja? Así pues decirte que te gobierno. Ah, lo que quiere Patria Roja es cambiar el Perú, pues, ¿no? Para los oprimidos, los pobres. Ah, se ríe el raya, ¿no? Puta, que este weón, mira, que se cree revolucionario, ¿no? Decía, ¿no? Ya, anda, vete, compadre, ¿no? Que quiero ver más por acá, ¿no? Y me botaron una patada, ¿no? Y yo me sentía, pues, puta... Me sentía, pues, que había cumplido con mi deber, ¿no? Que a mí el término fusión no me gusta mucho, porque es demasiado amplio. Tampoco fuimos un grupo de rock, somos rockeros. Espiritualmente nuestra actitud es rockera, pero
En todo caso, infiltramos el rock. Mira, en la primera etapa del rock en el Perú, lo que hubo básicamente eran músicos eximios, extraordinarios, etcétera, que tocaban en matinales, que acabaron cantando en inglés. La lógica de los rockeros de esa época era que si tú grababas un tema inglés, quizás es un buen disco, por ahí hay un tema que pegara, ¿no? Que pegara afuera. Era bastante soñadores, eran los rockeros acá. La música fusión es como, para el Perú sigue siendo algo nuevo, a pesar de que grupos emblemáticos como Del Pueblo del Barrio y una generación antes, el Polen ya estaban haciendo fusión. Después de unos años de tocar muchos covers y ver que todos los grupos de acá hacían covers o cantaban en inglés, entró una necesidad de hacer música, pero que sea una música que no tenga ningún prejuicio. Pucha, nos pusimos a hacer música con raíces peruanas, ¿no? Sin tampoco negar el rock, que era prácticamente nuestra principal raíz como urbanos que somos, ¿no? Cuando la luna redonda está y se ilumina la oscuridad. Para nuestra generación de amantes de la zampoña, del charango, en los años 70 nuestros referentes eran bolivianos, eran chilenos. Los grupos emblemáticos como Inti Illimani. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en Parral en un boliche de trago. Los Jairas de Bolivia. La música que llegaba de estos países que he mencionado llegaban con una ventaja y para nuestros oídos de jóvenes citadinos que ya estábamos alimentados con otras cosas como te dije, ¿no? El rock, la salsa, la balada. La gente sabía, ¿no? Que yo tocaba guitarra y que era de izquierda, ¿no? Y yo me he encontrado con Gonzalo y me he dicho yo soy acá de Matute y también hago música, ¿no? Y necesito un guitarrista. ¿Quieres tocar en un grupo de folclore latinoamericano? También se me dio en los ojos, ¿no? Claro, ¿no? Qué bacán, ¿no? Nunca he tocado en un grupo de folclore. Mucha gente me considera el pionero del bricherismo. Esas cosas que nos van pasando nos hacen sentir, pucha madre, con estos instrumentos podemos hacer el viaje a Europa, pucha, que Europa nos va a dar bola, no solamente a nuestra música, sino a nuestras personas, podemos tener novias lindas. Y así fue. Nos fuimos, conocimos a un grupo de amigas suizas. A los 18 con Sonjo nos vamos a Europa. En las peñas que nosotros tocábamos, la virtuosidad que habían alcanzado todos mis camaradas, puta, hacía que tuvieran aventuras todos los fines de semana, pues, con las gringas que están de paso, ¿no? Y por ahí, de hecho, pues que pescaron cada uno a su gringa, que le prometió el paraíso, ¿no? Entonces la gente atracó, se dejó llevar como una parte más de esta locura que era hacer ese grupo, ¿no? La gente me veía como el músico que le había hecho, no solamente porque había ido, sino que había regresado. Y había regresado no solamente con un nuevo look muy libre, muy hippie, sino que había regresado también con una novia guapísima alemana. Yo me quedo solo con Gonzalo, ¿no? Y es ahí donde comienza esa historia, pues, ¿no? Que Gonzalo me dice, oye, huevón, conozco un vecino que acaba de venir a Europa, este es uno de los primeros del colegio, de ahí, que ese fue el primero que se fue, nosotros éramos hinchas de ellos, por eso hicimos el folclore latinoamericano, ¿no? ¿Cómo se llama? Richard Silva, el grupo Sonjo, ¿no? Ese es el grupo de colegio, puta, ya pues. Oye, mira, yo conozco un pata, yo tengo al guitarrista para el grupo, ya tenemos que tocar con esa persona, es Piero Bustos. Sin pensarlo mucho, ya estábamos tocando, ¿no? Empezamos a convocar a otras personas a las que habíamos estado vinculados por una experiencia musical política de un grupo que se llamó Tiempo Rebelde. De esa experiencia rescatamos a un gran maestro y compositor, Enrique Ráez. La cosa es ser un hombre niño, muy tiernamente, un luchador que haga del pueblo su profesor. Una vez Richard, me acuerdo, me dice, David, queremos formar una banda.
Y de ya, el nombre ya lo tenía, del pueblo. Hijos del pueblo, flor del pueblo, sangre del pueblo, vientos del pueblo, ¿no? Pero solamente del pueblo ya nos parecía una avanzada. Este llamado y esta propuesta que hizo Enrique Ráez de hacer música peruana ya era una señal, un camino, ¿no? O sea, no vamos a tocar los temas de los Jarcas, no vamos a tocar los temas de Inti Illimani. Pero en el primer concierto en la Concha Acústica chocamos, o chocaron las personalidades de Richard y de Enrique Ráez, ¿no? Básicamente porque Enrique Ráez quería respetar todo lo que hemos ensayado y Ricardo, como vio un público que no era muy, digamos, entendido en estos asuntos, él quiso tocar cosas efectistas. Piero dice de que yo había cambiado el repertorio, ¿no? Había tomado la decisión de cambiar el repertorio. No recuerdo bien, pero ya veníamos atravesando discrepancias. Y ahí se rompió la banda. Esa fue la primera ruptura, ¿no? O sea, a los 2 meses nomás de haberse hecho, ¿no? Ahí está, ¿ves? Con Ricardo Silva, Ángel y Gonzalo, grabé el grupo del pueblo y el folclore urbano es una alternativa joven que estamos forjando, pero la verdad a veces no me siento a gusto por los caracteres un tanto impositivos, ¿no? ¿Sabes? Richard desde ese momento era espeso, ¿no? O sea, no soportaba. El entrevistador se palteaba por el híbrido musical que escuchaba y decía, pero en realidad, ¿cuál es el estilo que ustedes practican? Entonces, si tú dices rock andino, neofolk, ¿no? Cualquier término, no calzaba exactamente en lo que uno hacía, ¿no? Y entonces, música barrio, hacemos música barrio. ¿Y qué es música barrio? Eso, pues que esa mezcla que estamos haciendo es música barrio, ¿no? Yo tenía pues un lugarteniente, pero bravo y sólido, que era el negro Canito. Pepe Villanueva, que medía 1,94 m, tocaba el bombo y de un momento a otro Canito, sin pasar por los respectivos guainos como Poco a Poco o Ojos Azules, pasó a tocar zampoñas. Había una musicalidad que nos tenía así, éramos como esponjas, absorbiendo todo lo que llegaba. Entonces le di la melodía a Canito, Canito la aprendió, rápidamente pusimos play a la grabadora y grabamos pa 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 pa. Y en la noche, cuando llego a la casa, encuentro una nota que dice: Richard, encontré la canción en el cassette que has tocado con Canito y bueno, se me ocurrió una letra, a ver qué te parece. Posesiva de mí, un recitante de contradicciones, imagen, compradora de afectos, quiero escribir los hechos de la historia universal futura, punto de partida embolada y el perdón de mis llegadas vacías. Vacío puede ser también una cuestión espiritual, pero vacío se refiere más que todo a la cuestión de estar misio, ¿no? Yo quiero escribir eso, ¿no? La historia universal, ¿no? Futura, pero inmediatamente de abajo dicen, ¿no? Que es una volada, ¿no? Las voladas que teníamos ahí, ¿no? Ahí la gente está en una cuestión bien maldita, ¿no? Con los famosos mixtos, que eran los PVC mezclados con marihuana, ¿no? Quedamos potentísimos, ¿no? Posesiva de mí es una flecha estilística que señala, ¿no? el camino que seguiríamos. Todo el que viniera tenía pues un lugar en nuestra banda, ¿no? Llegó Tito Plaza, que era hippie, que quería cantar. ¿Quieres cantar? Canta, weón, ¿no? Vengo de Santa Catarina, según la gente de Matute, somos los pitucos, ¿no? Pero todo esto es la victoria en realidad. Y yo ya venía haciendo música
con un amigo que se llama Arturo Valdés, tocábamos en los parques, música de Sui Generis. Como estábamos en la onda rockera, me dijo, oye, vamos, te voy a presentar a unos amigos bien bacán, a un grupo en Matute. Y me llevó pues a conocer a Del Pueblo. Yo formé un grupo de folclore aquí en Santa Catalina. Un día me dijo, pero oye, mañana va a faltar gente, trae a tu gente. Y al escuchar a Richard Silva, se me abrió un mundo pues, de improvisación, de jazz y todas esas cosas. Posesiva de mí, posesiva de mí, posesiva de mí, posesiva de mí, posesiva de mí. Acá ya estamos ya en el Rima, pues. Ya este es el Rima, ya este es Francisco Pizarro, antiguamente le decían Malambo, este ya es mi barrio. Ya. Yo siempre lo he conocido como Malambo, y mejor como Malambo porque Pizarro ha sido un conche su madre, o sea, ¿cómo le vamos a poner a un huevón que vino, mató, puta, secuestró, se robó, violó, le vas a poner el nombre de una calle como él? Mira, el grupo se funda con la gente joven del Partido Comunista del Perú, pues, para ser un partido político partidario, eso ya lo dije. Pero yo iba a ensayar al grupo, no iba. En la primera presentación del grupo, por ejemplo, yo estaba. Su papel era emborracharnos. Y tuvo razón, porque en esas borracheras yo me sentí mucho más unido a él que a Ricardo Silva, ¿no? Entonces Nero, al llevarme a su terreno, porque él también es borracho, ¿no? Hasta que nos cagamos risa con la forma en que era el Negro, ¿sabes? El palomilla, ¿no? Toda la onda lumpenada que era y su onda, pues, iconoclasta. Cuando el grupo, cuando formó, realmente cuando se hizo sólido, fue cuando yo ingresé ya definitivamente a integrarme al grupo, a hacer fusión, y yo llevé la disciplina del grupo, pues, ¿no? Hasta ahora, ¿no? En mayo del 83, Richard hace un grupo aparte, ¿no? Que se llama Cordillera Negra, ¿no? Un mini cisma, ¿no? Claro, yo siempre había sido el director de la banda o de los proyectos, y como buen Leo que soy, muy dominante. Entonces, el grupo se había democratizado un poco más. Negro Acosta estaba en la banda, se había aliado bastante con Piero, ¿no? Ellos tenían como una especie de grupito al interior del grupo, y yo, que estaba con los folcloristas, estaba con Chato Arturo, en esa época charanguista, con los vientistas. Y el Negro Acosta y yo teníamos cosas escritas. El Negro le quería hacer hace tiempo teatro, ¿no? Me acuerdo que Piero escribió algo, yo aporté lo mío, ¿no? Que lo hice más radical, más subversiva, una onda así. Oye, esta cosa da para hacer una ópera rock. Puta, vamos a ponernos las pilas, pe. Y llamamos a Ricardo Silva. Dijimos, ¿sabes qué? Para esta cosa grande tenemos que estar todos juntos, ¿no? Y se alineó. Se alineó con toda su mancha. Piero atrae un grupo de canciones, eran las canciones que él había estado creando desde la época parroquial, ¿no? Que al fin había encontrado un colectivo que podía cantarlas. No creo que la haya visto mucha gente. Creo que se la perdieron. Lo único que se podía ver ahí, el deseo de 10 músicos, ¿no? De decirle algo a su generación, ¿no? Nos dieron 2 páginas y media en Caretas, y para el periodista Gonzalo Rojas, nuestra posición frente a Sendero era ingenua. Y era una parodia, pues, porque el terruco pasaba entre las piernas del policía. Y había una canción que se llamaba La Violencia. La canción que cantábamos siempre cuando estábamos borrachos con los cloacas. La violencia en Lima atacando ya. A ver qué tal sale, ¿eh? ¡Ay, hijo! ¿Cómo te pusieron? Ven que con magia blanca te dejo impecable sobre la marcha. De tomarse una sola es una locura. Desnudaba los cuerpos desde Quica luqueaba, nocturnas que lateaban, rayas que las pegaban, piernas y falda. La noche, música del recuerdo, con las sillas alzadas.
estallido, suena otra sirena, anarquía ya te provocado, yo corro en la oscuridad, la violencia en mi mata canoya, la lucha armada por la ciudad, sendero en mi mata canoya, la lucha armada por la ciudad. Tú vas a YouTube y pones del pueblo del barrio. Del pueblo del barrio. Va a salir una canción locaza. Hay un puta que pase de grifa, pero hace 30 años cuando daban así. Escalera al infierno se llama el tema. Escalera al infierno. Sí. Escalera al infierno fue una canción que yo escribí para un concurso de la parroquia, que perdió la canción, dicho sea de paso. Está hecho en los acordes de Escalera al cielo de Led Zeppelin, ¿no? Zeppelin ha ido a investigar arriba, ¿no? Y yo me he ido abajo, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? En pleno templo, una vez, en esa época, canté Escalera al infierno en el púlpito. Piensa cuántos se acercan a mí por un poco de placer que les doy. El hombre niño intento seducir. Ven a mi perdición. La eternidad nos está esperando. Baja la pendiente a la maldad. Uno a uno los peldaños al infierno. Que mi escalera nunca se caerá. Para mí, su potencia es que es ambigua. Para los drogos, puta, es lo máximo. La venganza, el odio, codicia, adulterio, homicidio y violación, lujuria, gula, pereza, ven a mi perdición. Si fuera un partido político del pueblo, yo pertenecía a una corriente, ¿no es cierto? Y Piero pertenecía a otra corriente. A Ricardo le gusta ser el líder, pues no mandar, ser el líder. Como que había un pata nos había propuesto hacer un disco y el Negro Acosta y Piero aparecieron con una posición. El pata nos quería ofrecer el 20%, algo así. CBS quería darnos fama y no nos quería pagar nada. Y la gente era dueña de la música, de las composiciones, de todo. Dijeron que no, que era 50%, 50%. Pues era una cosa fuera del mercado. Yo le dije que no, que había que hacer algo autogestión. Yo ya vivía y quería vivir de esto, de la música. Todo era acorde al momento en el que estábamos viviendo, ¿no? Que nosotros no queríamos nada con nadie. Me acuerdo Richard sí lo había propuesto al grupo que él tenía que ser el director. Bueno, yo sigo, si es que de una vez por todas me dan la dirección a mí de la banda, ¿no? Para Piero y para el Negro Acosta fuimos expulsados. O sea, votamos que no. O sea, Richard no de director del grupo. Aparte de la división de tendencias ideológicas entre Ricardo y yo, había también ese abismo que a mí me gustaba mucho la bohemia y el trago, ¿no? Y a Ricardo le gustó siempre la marihuana y tenía su mancha donde también él volaba, ¿no es cierto? No aceptamos nuestra expulsión. En ese momento estamos tratando cada uno de decir, yo soy el grupo del pueblo. Le ponemos del barrio para hacer la diferencia con el grupo que está funcionando con Piero. Aquí hay dos grupos. El grupo se ha dividido. Piensa cuántos se acercan a mí en busca de ese placer tan fácil. Hombres, niños, viejos, todos vienen a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mi perdición. Ven a mi perdición.
para darte. Tengo todo para darles. Cultura etílica, drogas al alcance de todos, coima, corrupción, abusos, feminicidio. Me gusta. Y además, impunidad, falta de solidaridad. Ajá, eso es. Y lo que a Piero le gusta tanto. El diablo se está vacilando viendo cómo se pierden los jóvenes de hoy. Se ha metido en el trago, se ha metido en la droga, se ha metido en el robo, la venganza, el odio, codicia, adulterio, violación, homicidio, lujuria, la pereza, se disfraza de cualquier maldad. Lucifer, 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 Lucifer. El diablo se está vacilando viendo cómo se pierden los jóvenes de hoy. Se ha metido en el trago, se ha metido en la droga, se ha metido en el robo, la venganza, el odio, codicia, adulterio, violación, homicidio, lujuria, la pereza, se disfraza de cualquier maldad. Lucifer, Lucifer, Vamos a anunciar, Piero y sus amigos se van a presentar en el reality, un reality a nivel nacional, una lección de el uso y la utilización de los medios y la opresión de los medios de comunicación. ¿Quién utiliza a quién? Pero ¿quién se cacha a quién? ¿Y ustedes por qué están acá? Te pueden preguntar eso, ¿no? Para que salgan en televisión, ¿no? ¿Ustedes por qué han participado acá haciendo un grupo? Porque no tenemos plata para montar la ópera Posesiva de mí, que se montó en el 84 y que mucha gente no, y que poquísima más gente vio. Yo quiero que la gente vea que fue esa ópera rock, la primera ópera rock del Perú. Concha, madre, con esa vaina levanto la atención de la gente, ¿no? Piero Bustos, ¿tú crees que se va a llevar los $75,000? No, es 25 nomás. ¿O $25,000? No lo piense mucho porque no vale. La verdad que no. Entonces, ¿por qué has aceptado presentarte en ese concurso? Porque creo que le debo a Ricardo también mucho, ¿no? O sea, él apostó por mí. Es una oportunidad para romper el cerco. Esa es la frase más correcta. En el cerco profesional, personal. Yo quiero salir de este marasmo. Yo no quiero estar sufriendo los fines de semana, los fines de mes para pagar la renta. Vamos a ir a defender tu trabajo en el cerro, el trabajo que tenemos con la clase obrera, o sea, nuestra pertenencia al barrio. El por qué no usamos uniforme, por qué este cholo y este negro, ¿no? Y por qué también tenemos ese nivel musical que tenemos, porque no hemos tirado la toalla 30 años, a pesar de no haber gozado de los privilegios del sistema, a pesar de no estar en los rankings, a pesar de no estar en las radios. ¿Cómo es posible que unos huevones de 50 años todavía persistan? Wait a moment. Se van a poder expresar, pero hasta aquí nomás. No, fa mayor. Eso. No, pero no. Nada más de. Eso sí. Te compras tu pedalera, estás investigando tu sonido, ¿no? Yo no tengo pedalera, a mí esa guitarra que tengo es una de las guitarras más baratas que hay. Esa guitarra cuesta 200 soles. Cualquier músico que ve esa guitarra, ¿no? Se ríe, ¿no? Ricardo mismo no cambia de guitarra porque es una guitarra para chibolos, ¿no? Lógicamente que yo me compré esa guitarra porque he perdido 5, ¿no? O sea, podría perder una de 200 como podría perder una de 3000, ¿no? Compra la guitarra de 100 mangos, tú vas a tocar un equipo grandazo, eso bacana que hay. O sea, que lo metes y el equipo se molesta, porque te está metiendo una cochinada ahí.
y chilla, y se copla, todo, ¿no? Y no me di cuenta cuán lejos he estado yo o estoy de la música. Es el turno del pueblo del barrio. Hola Perú, somos del Pueblo del Barrio, un grupo originario del barrio de Matute que tenemos 31 años uniendo la música peruana, la música de la sierra, de la costa, la música negra y la música que escuchamos en cada esquina. Esperemos que les guste. En los años 80 tuvimos la oportunidad de tener una canción en las radios de rock, Escalera al Infierno. También participamos en el sonido maravilloso de esa película peruana, Gregorio, lo que nos ha hecho bastante conocidos, sobre todo en provincia. Esta es la canción de la historia de Gregorio que viajó de la sierra hasta la costa en un camión. Gregorio, tu vida en Lima. Y tomé un microbús en la avenida Arequipa y estaba Arturo Ruiz del Pozo en el mismo micro. ¿Y a qué te dedicas? Ah, soy pianista. Y dije, pucha, yo soy cantante. Y empezamos a juntarnos en su casa y sacábamos algunos temas, pero covers, ¿no? Y un día me dice, y he conocido a una gente súper interesante, que ya es un grupo completo. Podemos ensamblar con ellos y ahí no nos separamos durante un montón de tiempo. Arturo Ruiz se había juntado con la gente del pueblo para que la gente del pueblo tocara Gregorio, para que hicieran una versión de Gregorio, la canción de la película Gregorio, que al final terminé cantándola yo. Los que se quedaron conmigo era el sector afroandino, ¿no? Y eran bastante sólidos, eran gente que estaba con un desesperado afán de avanzar en los instrumentos, lo cual a mí me complacía. Se nos dio la oportunidad de grabar la canción de promoción de la película Gregorio, ¿no? El maestro Enrique Lynch de la disquera CBS llamó por teléfono al grupo Chasqui y les preguntó quiénes eran los que habían hecho la canción de Gregorio. Fui a hablar sobre el Gregorio, pero en mi morral tenía un demo. Entonces le dije al maestro Enrique Lynch, le digo el 45 de Gregorio, pero a mí no me interesa el 45, me interesa el álbum. Es un grupo que tiene una propuesta de modernidad con instrumentos peruanos. Y el maestro Lynch me dijo, lo hacemos, me dijo. Y grabamos el disco, que fue mi primer parto porque fue increíble. El maestro Lynch tuvo una paciencia alucinante. Para el cholo había una onda de guainera, para el negro había la música afro-peruana, para el rockero había Escalera al Infierno desde siempre. Muchos de los sonidos que se han emitido en este disco están marcando ahorita el nuevo guay, ¿no? La música actual está totalmente atravesada por nuestra influencia, sabiéndolo o no, pero ahí estamos. Soy un indio fornido de 30 años de acero, enlatado bajo el yunque de la meseta andina. En la Titicaca tembló mi cuerpo fiero y fue mi cuna blanda la más pétrea colina. Me amamantó la urbe de un torvo ventisquero en las cálidas aguas de un lago transparente. Cuando surja mi raza, que es la raza más
saber el mundo lo que vale la Aymara. Fue realmente un año fuerte. Tocamos en los grandes festivales con los grandes grupos, sobre todo empezamos a rayar como grupo de rock andino, ¿no? Y eso nos dio mucha expectativa. Nos pusieron como el grupo revelación del año. Ahora sí, vas a saber lo que vale el Aymara. Ahora sí, vas a saber lo que vale el Aymara. En el Cisma nosotros le damos muchas bolas a esas canciones porque tratamos de cantar menos canciones de Piero, ¿no? La única que no podemos obviar es, porque también hay mucho trabajo mío en esa canción, es Escalera al Infierno. Y la disquera logró que Escalera al Infierno sea tocado en algunas radios. Escuchaba en la radio que pasaba y pum, escuchaba la canción. Nosotros con Piero, bueno, pues comenzamos a volantear todos los conciertos, todo, que era un ladrón, olvídate, de todo. Prensa, el Piero llorando en la prensa. Yo le creía a Piero, que nunca más iba a tocar con Richard Silva, conmigo hasta llorando. Ya, compadre, toma nomás, ya no importa, acá nosotros 1000 escaleras al infierno mejores. Como la hueva. En la historia, digamos, de la controversia, ¿no? Piero nunca va a contar de que la ha cobrado, pues. No se pagó nada. Se puso el nombre ahí en esto y el Ricardo habrá alucinado pues que eso, ¿no? Que habría ido corriendo a cobrar, ¿no? Que estábamos en guerra pues juntamente con ese sistema, ¿no? Me acusaron de ladrón, de impostor, de suplantador, y el rollo este de que él era Lennon y que yo era McCartney, que yo era el comercial y que Piero era el puro. Me colocaría casi en la postura de Yoko Ono. Piero tenía una novia que se llamaba Dalmacia. Y un día estábamos tocando en la Plaza San Martín y estaba Richard, y estaba Dalmacia, que le gritaba, Richard, traidor, concha tu madre, no sé qué. Piero lo veíamos todos como el enemigo, pues, ¿no? Y bueno, y él entraba como un enemigo siempre, ¿no? Cuando aparecía, venía con volantes, ¿no? Diciendo, estos son los rateros de la música, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Siempre había esa posición de Piero de que por tocar sus canciones nosotros las estábamos robando, ¿no? Manifiesto, mira este manifiesto. Este es un manifiesto que sacó del pueblo. O sea, supuestamente esto lo decía alguien, pero éramos nosotros, ¿no? Y lo volanteamos. Siempre hemos tenido la vena de volantear. Esta es una ficha del pueblo del barrio que ni ellos mismos creo que tienen en la estación Barranco. Estos eran los enemigos, ¿no? Programaron Escalera al Infierno en Panamericana. La gente llamaba, entró al ranking y llegó la dueña de Miami y le dijo al programador que qué habían hecho. ¿Cómo era posible que tocaran ese guayno en su radio? El disco sale el 85, el 86, 87 viajamos por todo el Perú, salimos en la radio, salimos en la televisión, el 87 ya nos estamos yendo a Europa. Lo cual fue una gran aventura, porque nos habíamos ido a la aventura, pues con 2 contratos nos habíamos ido para estar sin boleto de regreso. Del pueblo, del barrio.
fusión con los del pueblo. ¿Han visto cómo las chicas han bailado? Impresionante, ¿no? Del pueblo va a poner un par de chicas la próxima presentación y ahí toda la gente va a venir en masa de las esquinas a vernos tocar, porque si no, no pasa nada, negro, con tu cara y la mía. Un grupo subversivo quebró la tranquilidad que reina en vísperas de la Navidad. Cinco tiros en la cabeza. Lo único que se podía captar en aquella época era el grito. La movida subterránea hizo el retrato más fiel del espíritu que recorría los 80, ¿no? O Del Pueblo nunca fue punk. Lo que pasa es que siempre corrieron en caminos paralelos porque eran caminos alternativos. La actitud de sus integrantes los inserta en el movimiento subterráneo. Por más que esté la fusión de por medio, 1000 quenas y 50.000 zampoñas. Había una bronca fuerte entre los punks y Del Pueblo. Según ellos, la música que hacíamos era una música vieja, desfasada, tira de huevones. Que pasa que no entendían el lenguaje, ¿no? Pero sin embargo, pues tú veías que Rock en Río Rímac, ahí estaba el Negro Costa. Fue uno de los momentos más importantes del estallido del rock subterráneo. Es el momento en el cual la policía empieza a meter bala cuando Narcosis canta Sucio Policía. Acá en esta esquina hicimos Rock en Río Rímac, mira, acá en esta esquina. Todos los grupos contestatarios críticos de la época se presentaron acá, por eso fue importante. Hasta que vino la policía y metió tiros al aire, la puta madre. Policía verde, defiendes la decadencia. Policía, Cuando lanzamos la revista Averrock con mi amigo Alfredo Rosell, en esa época los grupos que habían, la mayoría cantaban en inglés o hacían covers. Entonces nosotros estábamos buscando, ¿no? ¿Qué había? Y ahí alguien nos dijo que había un grupazo que se llamaba Del Pueblo, que era muy bueno, que hacía fusión. Entonces recuerdo que nos fuimos a Barrios Altos con Alfredo y al llegar encontramos a Piero, a Toño Lerto, al Negro Acosta repartiendo volantes afuera de donde era el concierto. Nos decían que el grupo que estaba tocando no era el verdadero Del Pueblo, que era un grupo fake. Y cierto, ahí decía en la propaganda en la puerta Del Pueblo y del barrio. Como bandera de la revista sacamos la reivindicación del Grupo del Pueblo y tratábamos de apoyarlo, ¿no? También trabajamos en la producción de un 45, Escalera al Infierno, y por otro lado estaba Posesiva de mí. Una versión diferente a la que había sacado Ricardo Silo un año antes con la CBS. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Analizamos, dijimos, bueno, si nuestra batalla contra Ricardo Silva y contra los del Pueblo del Barrio ha sido porque ellos se metieron a la CBS, no hayan logrado cierta resonancia con canciones que son mías. Nosotros tácticamente, vamos a jugar el mismo terreno. Vamos a romper el cerco. Un amigo, Franklin Jauregui Forona, nos consigue una grabación en Yensa, que era una disquera tradicional, ¿no? Sentir tus labios, manzanas sanas del día. Volver a habitar las camas, volver a ensuciar pañales, volver a temer lo oscuro. Que no está Ricardo Silva ya, el que viene a suceder ese lugar es Toño Lertora, el tecladista, ¿no? Con Toño Lertora podemos llegar a niveles insospechados de creación, ¿no? Era impresionante. Piero, como siempre, en la composición y yo en la dirección musical, manteniendo esa temática, ¿no? De que los vientos andinos tienen que estar al frente
que esto sea eterno. El loco comerá su rata y la rata ahí dentro se comerá esos pensamientos. Lo que sí siento es que Te Gusta Mi Medias le escribo cuando puedo tener yo el acceso a culturizar mi espíritu vía el encuentro sensorial que tuve con la poeta Dalmacia Ruiz Rosa, ¿no? Que por eso el amor es subversivo, ¿no? Porque el amor te lleva a los extremos de sí, de uno mismo, ¿no? Y uno de los extremos es volver a ser inocente, ¿no? El infierno se apaga, a lo loco le han echado agua, los locos se rayan, porque se les ha apagado el alma. El infierno se prende, porque yo he encendido una chicharra, el loco ya nada se ha enamorado de esa rata. La gente no hace el amor con medias, ¿no? ¿Ah? Pero yo no me saqué las medias y la voz me dijo, ¿no? Eso, ¿no? Oye, me gustan tus medias, ¿no? Tú estabas absolutamente desnudo, oh, me gustan tus medias, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la canción, se transforma en una pregunta que uno le hace al oyente, ¿no? ¿Te gustan mis medias, no? Que sin saber que yo le estoy preguntando al oyente, calato, ¿no? Como a mitad del disco nos cortan la financiación, solamente alcanzaba para hacer esos 4 temas. La misma disquera nos saboteó, nos contrató, pero después nos saboteó. Entonces este disco nunca sonó en la radio. Tuvo problemas de distribución, la historia negra de siempre. Oye, te traigo la cuestión que te dije, el disco, acá están los muchachos, ¿eh? Ah, sí, no, pero ustedes son rojos, pero ay, y ahí, no, pues que acá es difícil, pero ya voy a hacer que su canción, que pasen algunas de sus canciones. Ah, ya, pues, de repente comienza a sonar la entrada, ¿no? Tum, ta, tum, tu, ta, tum, ta, tum. Y luego, pantalones no sé cuánto, ¿no? El mejor pantalón de vestir, pues, hijo de puta, había utilizado para hacer su jingle de la radio. Pero a espalda de nosotros había hecho todo y de repente salió el disco con una foto en la carátula, ¿no? Que era su cuarto. Su lado del dormitorio, porque lo compartía con su padre adoptivo. El afiche de la revista Esquina, del Grupo del Pueblo. Un dibujo de Polanco también, de Loco Perochena. Un paco de marihuana abierto. Ah, le echaban la culpa a la carátula, que era una carátula fea y un disco negro total. Después ahí nunca más con una disquera. Por eso, si a ti te gusta cantar, escribir, pintar o solamente huevear, vamos, no te reprimas aunque te llamen loco o animal. El exceso, ¿no?, de alcohol siempre nos apasionó. ¿Dónde nos vemos? En el Boni, allá en la Mesa Negra, que está en el segundo piso. Pero eso lo cierran, pues. Ahí es donde cruzamos la pista y bajamos a Quilca. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde podemos verlo? En Matute ya no está. ¿Dónde podemos encontrarlos? En Quilca. Polvos azules que Caleta guarda mi corazón, habita en la memoria, desnudo tu cuerpo en la última vez. En la inmensidad de la noche, al final de la bohemia, brillan los calzones como faros en el mar. Y esa loca ansiedad de refregarme en tu cuerpo me viene en todo lugar.
Porque la idea en esa época era, bueno, agarrar, insertar al grupo con ese video. ¿Quién va a pasar un video donde al final hay una pareja de porno tirando? A ustedes voluptuosos de todas las edades, dedico la fuga de esta canción. Canten, canten, canten contra los moralistas, les presento todo lo que atente contra el placer. Polvos azules. Polvos azules es a los polvos divinos, ¿no? A la cópula, ¿no? ¿Cópula, se dice? En el 89, ensayo en la casa de Juan. Y como siempre se ensayó a medias. Según Piero ya está bien. Ese es el peor defecto que él tiene, su mediocridad. Me cansé, muchas diferencias con el resto de la banda y especialmente con Piero, y me tuve que convertir en músico, como dicen aquí, chivero, tocar en gigs, en tocar por dinero. Y la música que escuchamos en cada esquina. Esperemos que el ejecutivo. Me encantó. Para mí va a ser un digno rival de un grupo. Y con esto tenemos que vendernos, camaradas. Y ya con esto, si con esto no triunfamos, puta, me dedico a la traducción, me dedico a la guía de turismo. ¿Son la misma banda del pueblo del barrio de antaño? Y él no le responde, ellos mismos. Y otra le dice, sí. Mi parte es mínima, pero justamente no me han dado mucho peso a mí en los arreglos porque mi mayor virtud es mi canción, ¿no? O sea, lo que yo hago, lo que canto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo hago, lo que yo canto, no sirven para este tipo de programas, ¿no? Siempre que vamos a salir a un escenario, nunca sabemos lo que Piero va a hacer ese día, ¿no? O le echa agua a la gente, o le echa talco, o nos va a comer plátanos en el escenario. Piero siempre va a hacer alguna idiotez. En los 80 Piero se habrá bajado el pantalón. Yo habré visto su potito de Piero fácilmente 80 veces. Fue en San Marcos, para aniversario de San Marcos, y Piero entre esa vaina se calateó y le enseñó el culo a los estudiantes. Y la gente, bueno, ya de ese día San Marcos se dividió por el culo de Piero, porque unos estaban de acuerdo, otros no, pues. A cada pavo le llega su Navidad. A cada polvo uno se muere un poquito. Yo bailo y me celebro. Río y me divierto. Paseándome por las calles, paseándome por las calles, paseándome por las calles, Calato. Estoy loco y Calato. Un compositor que estás diciendo la verdad, tu alma la está viendo la gente, ¿no? Entonces, si desnudas tu alma, bueno, tu cuerpo es una envoltura, ¿no? La puedes ver, ¿no? De drag queen, ¿no? He salido cantando con los Jaivas. He salido con trapo rojo acá y con una vaina que parecía Serpa Cartolini, ¿no? Con mi espada de los Thundercats, ¿no? He salido tirando huevos a la gente, ¿no? Yo les he tirado huevos a la gente para que se desahueven, ¿no? Harina, los Pacos. El Perú, Calato. El Perú, Calato. Lo que nos jodía, lo que nos frustraba era pues que ya nos habían marcado, ¿no? Lo que pasa es que Piero se involucró mucho en lo que son las ideologías, entonces no ha trascendido eso. Y eso le ha hecho mucho daño a él, mucho beneficio a él, solo lo sabe él. En esa época yo no tenía papeles, ¿no? Se los perdía, ¿no? De borracho, y no tenía dinero para pagar una mísera multa, ¿no? Y andaba así, era un suicida, pues, porque la gente me decía eso, ¿no? Ay, huevón, pues, ¿cómo vas a estar sin papeles, ¿no? En estas épocas, ¿no?
la tomería vino, supuestamente ya todos los que estaban haciendo algún tipo de acto obsceno, pues sin nada así, los detenían, te soltaban al día siguiente, ¿no? Pero la cuestión era que yo tenía en mi bolsa, esas que siempre tengo, era un afiche artístico, era el Vallejo común con la mano acá en el mentón, ¿no? Así todo pensativo, pero era todo alrededor eran hoces y el martillo, ¿no? Esa fue la incriminación de que había ese afiche subversivo, ¿no? La gente revisa los expedientes, o sea, los antecedentes míos y encuentra mi declaración de secundario, donde decía que aquí yo venía porque creía en la lucha popular. Entonces los bones ven esa vaina y dicen, uy, chucha, ¿no? Este huevón es el mismo que está acá, no, este, ¿no? Adentro, ¿no? Me acuerdo que yo cantaba adentro, pues, las putas de Lima, ¿no? Y los rayas, que eran putañeros, paraban las orejas y decían, oh, es un pendejo está que tiene una canción, ese huevón, ¿no? Chica de Lima, te paras en la misma esquina, con ganas de hacerlo, camino por tu avenida. Me he escapado un momento del chombo de la ciudad. Oye, chica de Lima, ven, aliviame esta soledad. Venían y me sacaban, ¿no? Decían, ya anda a barrer, ¿no? Se me sacaban, pero cántate esa canción. Entonces eran hinchas de esa canción. Bajaba un poco la tensión, porque en las noches sí se escuchaba la sacada de mierda a la gente, ¿no? También era una táctica, pues, ¿no? Porque con esa canción, más o menos ellos chequeaban, pues, que por dónde iba también mi vena, ¿no? O sea, una onda hasta cierto punto anarca, pues, ¿no? Salía a los 15 días, pues, ¿no? Yo ya vendiendo en el kiosco que tenía, yo vendía música, trova, de todo lo que es contestatario, crítico, rebelde, poesía, todo. Y un día se acerca un pata a comprarme música de Grupo El Pueblo. Hasta que un día me preguntó, oye, me dice, ¿ustedes no tienen más material para grabar? Sí, yo tengo, pero no tenemos billetes porque la gente no apuesta por la propuesta que nosotros tenemos. Pues. Yo los quiero ayudar. Y entre trago y trago, el negro un día viene y me dice, pues, oye, Piero, ¿sabes qué? Apareció una persona justo que va a financiar una grabación. La grabación, me dijo, busca la sala de grabación, que sea la mejor. A los músicos me dijo, hay que pagarle, todo, ¿qué te pata, pues? Total. Pero no le digas a nadie. Y yo decía, ¿pero quién es? No, yo no te quiero decir eso. Conténtate, existe esa persona. El gran Mario Toledo. Manager, representante del grupo, pero en la clandestinidad. El tipo se enamoró de la bohemia de Quilca. Salió el cassette y como te digo, ¿no? Como el cassette había salido financiado por este extraño personaje, ¿no? Es que tuvimos la ocasión por primera vez de regalar nuestro trabajo, ¿no? O sea, todos los artistas que pasaban por Quilca, oh, mi hermano, ¿no? Toma el cassette, ¿no? Y la gente no podía creer, ¿no? ¡Ah, qué bien, ¿no? Esos terrenos no tienen dueño, así no desalojen, vamos a regresar en los linderos. Los muchachos con sus perros van gritando que se haga justicia. Esteras en el Sol, que grabamos con Cachuca. Un tema donde retratara el momento donde se fundan los pueblos jóvenes, como se llamaban en ese tiempo. Entonces, como siempre he dicho, ellos se volvieron pues el papá de los mojarras para sacarnos con fuerza hacia adelante, ¿no? Mientras los chicos aferrados lloran ante aquel show demasiado brutal y tu ternura, esta noche ¿a dónde dormirás? Mientras las chozas se van quemando, los pobres con sus muertos cargados se van hacia los cerros. Esta noche ahí dormirán. Que esos terrenos no tienen dueño, así no desalojen, vamos a regresar. Porque fuimos 1000, mañana seremos más. Tu guitarra está fuerte. 2, estás tocando fuerte y no escuchas al grupo y vas
pañuelo al aire. Eso. Tómala, Piero. Las cartas de la vida, yo sé que las espadas son armas de guerra. Sé que los diamantes son poder y dinero, pero para la gente de mi pueblo, de eso no está hecho mi corazón. ¡Oiga, familia! La banda que voy a salvar es del pueblo del barrio. ¡Del pueblo del barrio! ¡Felicidades a ustedes, caballeros! Tengo ganas de tomar un trago, pues me voy a dormir. Pues hay una cerveza, ¿no? ¡Salud! El primer trago moja mis labios y gargantas. El segundo me lleva hasta mi ser interior. Y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Solo siento el aliento del tiempo subiéndome por mi buitriado pantalón. Tomamos mucho, demasiado, en exceso. Salí a Piero, ¿sabes qué, compadre? Yo ya vamos a salir del grupo porque ya mucha borrachera y mejor búscate otro huevón que chupe contigo todos los días, porque ya no, yo olvídate. Piero saltaba de una mesa a otra, pues. Y a Piero se lo jugaban como juguetito, como muñeco, todo el mundo lo quería tener en su mesa. Quilca, pues, es un lugar hermoso, donde a nosotros y a Piero nos tocó comandar por un tiempo las bohemias del Queirolo. Y los borrachos y los niños decimos la verdad. Y la verdad es que muero por un trago. La bohemia era una especie de refugio, ¿no? Esa época Quilca muy fuerte también, ¿no? Como siempre, ¿no? Ha sido, ¿no? Los bares, ¿no? Pero eso estaba consumiendo a mí y a muchos. Entonces, un día que me dijeron que Ricardo estaba en Lima, reaccioné y dije, no. Bueno, el único que me puede sacar de esta... Y eso se lo he dicho a Richard, ¿no? Le he dicho claramente, ¿no? Yo no he engañado. Dije, el único que puede sacarme de este aislamiento es de Richard Silva, ¿no? Porque él es un tipo exitoso, viene de Estados Unidos, ¿no? No ha estado acá en el Perú, ¿no? A las 6 a la calle me fui a mirar. La música barrio suena diferente cuando estamos Piero y yo juntos. Y le digo a Richard, vamos a hacer pues de la agrupación pues como antes, yo ya le pongo toda mi crítica, porque ya son otros tiempos, vamos a empezar de cero, ¿no? Tengo otras canciones nuevas. Hicimos una campaña de medios, salió en todos los periódicos, el reencuentro del pueblo del barrio. Me levanto, me baño, me afeito y me reparo, me pongo una mejor camisa. Quiere la música selecta. Que tú estás bien huevón, le digo. Durante 10 años me está diciendo que Richard es el enemigo y la puta madre, que el traidor, que esto, que el otro, que... Y ahora me dices, coño, que te vas a unir con Ricardo Silva. Le dije, tú estás bien huevón, Piero, le digo. Sería bueno, mijo, juntarnos con él. Oye, estás loco tú, compadre. ¿Cómo me voy a juntar? ¿Tú crees que yo no tengo vergüenza? Después de todo lo que has hablado, después de lo que hemos dicho, después de todos los volantes. ¿Tú crees que a mí no me da vergüenza tocar con Richard? Mi nivel musical está recontra abajo, hasta que los dedos me temblaban, ¿no? Me he olvidado de los acordes, un desastre.
Y en vez de desechar alguna reunión, alianza conmigo, me ayudó. Hicimos unas reuniones tipo armisticio, ¿no? Ricardo y yo representábamos a Del Pueblo del Barrio y Piero y Toño Lertora representaban a Del Pueblo. Al final terminamos llamándole Del Pueblo y Del Barrio. Había reaparecido la flaca María Luisa Carrillo, que era del Pueblo del Barrio, la voz, y había aparecido en una de nuestras tocadas. Un loco se sube al escenario, un huevón, ¿no? En el escenario y dice, puta, yo quiero tocar, yo sé toda, puta, toca, peón, comienza a tocar como la puta madre, toca el charango, empieza una canción, ya no quería bajarse. Y ese huevón se llamaba Chano Díaz Lima, como. Dalmacia nos dice, oiga, a ustedes les falta una guitarra eléctrica, no déjense huevadas, nunca han tocado una guitarra eléctrica, toquen una guitarra eléctrica. Vamos a grabar. Y fuimos casi el último grupo que una disquera le haya pagado la grabación. A los 6 años escapé por primera vez junto a otros tipos de mi edad. A los 6 a la calle me fui. Cuando escuché Manco Inca no Mancó y el discurso de Manco Inca no Mancó, realmente volví a sentir la genialidad de Pierre. Tomé sangre en el cráneo de mis enemigos. Hice un tambor con sus duros pellejos. Me comí los ojos y el corazón. Manco Inca fue el último Inca, ¿no? Acá rebelde, ¿no? No Manco es una jerga popular que acá se utiliza para que no murió, ¿no? Entonces, la rebeldía sigue y goza de buena salud. Sepan de una vez por todas que Manco Inca no mancó. Por eso, abre las piernas de tu mente y que te penetre toda tu historia y así puedas engendrar los más locos impulsos inéditos en tu alma. La calle me enseñó a pelear por mi libertad. Y puta, tocamos en la Feria del Hogar con esa formación y con ese billete tú sabes cómo es, ¿no? La gente iba a ensayar, ¿no? Cuchillito. Y ese show fue increíble. Ahí, mira, ese fue un momento en que yo dije, pucha, no puedo creer que Del Pueblo sea capaz de firmar un contrato con cláusula. Posesiva de mí, resultante de contradicciones. Pero me acaban de llamar, está la canción programada en todas las radios, weón. Rompí el cerco, weón. Era con ustedes la canción de las reinas de la belleza. O sea, uno cree que está el piso seguro, que de repente se desmorona. La canción la retiraron de todas las radios, en un abrir y cerrar de ojos. Puta, esto no es gratuito, le dije. Acá hay una huevada, weón, política. Comienzan otra vez a escasear los contratos, ya no habían contrato para nosotros. Creo que es la historia de siempre, ¿no? Sostener un grupo con tanta gente y no ver resultados económicos mediáticos.
siempre termina desanimando a la gente. No sé qué pasó, pero se desinfló el grupo. Nada, entonces, ¿qué pasa? No teníamos plata, pues. Comenzaron a irse uno por uno los músicos a trabajar, ¿no? Este es el Averno y surgió de las profundidades para trasladarse a un pequeño patio abandonado que se ha convertido en singular escenario de las almas subterráneas de la ciudad. El Averno es una institución indescriptible. Una casa donde él vendía cassettes, el negro Acosta. Y un día que yo estaba ahí con él nos dimos cuenta que al costado había un espacio, la casa propiamente, solo que tenía hasta esta altura de desmonte, de tierra. Comencé a limpiar, poco a poco me demoré 4 o 5 meses en limpiar solo, me trompé contra todos los animales, les gané porque limpié todo. Eso nadie le va a negar al negro, ¿no? Su papel en la historia como un agitador cultural, ¿no? El Averno en un momento determinado se convirtió en un centro de contracultura cuya definición no está definido por los especialistas, y salud por ello. Esto es Matute FM, una señal a través de los tiempos. Me voy acá. Es momento de quitarme otra vez del país. No puedo estar así. Y yo le di la razón, Ricardo, vete, ¿no? Quítate, yo sigo acá. Yo sigo acá con la banda, ¿no? Cuando regreses, y lo voy a mantener viva. Sale el compilatorio de la República, lo mejor del rock peruano. Entonces cuando sale esa situación, un pata me datea y me dice, oye, ahí hay billete. En menos de una semana tenía $1000 en la mano. Comencé a llamar a los músicos, contraté la sala de grabación y grabé Matute FM. Esto va a ser un programa de radio. Que en el futuro la gente lo va a escuchar como un programa de radio. Rata del campo, rata de la ciudad. Estás escuchando Matute FM. Dijo que no tuvo suerte, pero hay grandes canciones como Apachido, por ejemplo, una de las mejores canciones que tengo porque la gente se conecta mucho, ¿no? Y así fue pasando el tiempo y mi madre envejeció. En un rincón de la casa aún canta esa canción que habla de un traicionero amor que ya nunca olvidó. Un grupo de amigos que les gusta la música, por eso es que, digamos, ha podido durar tanto tiempo, ¿no? Porque si hubiera habido algún tipo de interés económico, ¿no? Hubiera habido pues, de repente algún tipo de bronca. Esto es del pueblo, tocando frente al mar. No somos las personas pues ultra lúcidas que tienen una disciplina, un método de vida. Tenemos nuestra ONG que nos respalda, no somos la vanguardia, el faro cultural. Me levanto, me baño, me afeito y me reparo, me pongo mejor calzoncillo para ver. La gente dice, no, pucha, que bien que ha desaparecido el Averno, ¿no? ¿Dónde están ahora? Estamos en San Cosme trabajando con los niños y nos cagamos, ¿no? Se han ido a malograr los chibolos. Mira, ¿estás en pijama? ¿Qué hay?
El fracaso de Waterbury y el éxito están en el mismo level. Entonces, por un lado, lógicamente, hay un fracaso histórico que hay que asumir, pero por otro lado también hay una victoria importante, ¿no? O sea, una victoria que va a marcar caminos, ¿no? Que van a seguir otros, ¿no? Vamos a cantar, no vamos a pasar. Esta es la canción de la historia de Gregorio que viajó de la sierra hasta la costa en tu canción. Gregorio. Desde el pueblo hasta el pueblo del barrio no bajamos de 40 personas. Hay gente que ha estado en la banda y que no se identifica con la propuesta política. ¿Y qué hacen en un grupo como el nuestro? ¿Qué hacen en un grupo como el nuestro? Ellos se justifican o se barajan. Es que la música es de la puta madre. Los temas de Pueblo del Barrio que me parecieron una cosa, pero así para la época, o sea, algo revolucionario, ¿no? Se acerca y pone Escalera del Infierno en cassette. Entonces, todo el espectro sonoro, pues, o el concepto de música latinoamericana, folclórica, que puede tener un niño de 11 años, pues cambió cuando escuché eso. Es algo fuera de serie, es una fusión loca, es locura, es creatividad, es vivencia. Ha habido un momento en que yo pensé de que, en lo personal pensé de que no sé si valía la pena insistir, ¿no? en poner todos los esfuerzos. Cuando Piero a veces tiene esos momentos, esos escapes de tener dos bandas, ¿no? Bueno, hago en parte mi esfuerzo, pero tampoco yo soy el que está animando a los dos grupos, ¿no? Tú te das cuenta, yo estoy animando ahorita mi propia vida, ¿no? El negro tiene un tipo de plan con el pueblo y siempre le está buscando activarlo. Músicos gritando ¡viva la rechura! ¡Viva! Y me gustan los dos grupos, la fuerza y la desfachatez del pueblo, la sonoridad y los buenos músicos que encontrabas en Del Pueblo del Barrio. Entonces, las dos formaciones me agradan, las dos formaciones tenían algo que decir, ¿no? Y las dos formaciones tenían algo en común, la fusión y la denuncia del momento social. La noche inmensa vomita fuego y mi carne trigueña es rasgada por ordenanza de un juez y un dueño. Guaraca, piedra certera, las mujeres provistas de palos tácticamente forman cadenas, mientras los chicos aferrados lloran ante aquel show demasiado brutal de la ternura. La pregunta por qué Del Pueblo o Del Pueblo del Barrio no han podido ser el grupo que generacionalmente represente, es por nuestra posición política, sí. O sea, yo soy hincha de la banda, pero por favor no hablen de política. Pero el grupo hace política. Pero también es autocríticamente por la falta de perspectiva de nosotros mismos. O sea, que de una vez se defina qué va a pasar con Del Pueblo del Barrio, ¿no? Un grupo que tiene buenas canciones, siempre ha tenido buenos músicos y ahora está pasando un momento muy importante musicalmente, pero nadie se entera. Por lo menos, eso es lo que yo he aprendido en esta época
cómo contrarrestar a ese fracaso, ¿no?, que nos ha acompañado. Es sentirte que no estás traicionándote, ¿no? Cultura underground subterránea, que somos nosotros, que siempre estamos creando, que es una cultura totalmente crítica, es crítica, al 100% crítica. Le dije, Piero, acompáñame, hazlo por mí. Para también cambiar la situación, digamos, laboral, ¿no? O sea, después de esta exposición mediática, que es por la razón principal por la que estamos yendo a este reality, ¿no? El Perú nos va a conocer y nos va a querer. Con ustedes, del pueblo, del barrio. Fornido de 30 años y soy de acero, labrado sobre el yunque de la meseta andina. El agua titicaca templó mi cuerpo fiero. En Hugo Aymara, la canción de por sí es un manifiesto. Eso, en Televisión Nacional, es una buena infiltrada. Digamos que en la tercera fecha, nosotros también ya cansados de ese formato, saquemos nuestras caras y que venga la eliminación por esa cara. La segunda banda que voy a eliminar, y con mucha pena, es El Pueblo del Barrio. Del Pueblo del Barrio. ¿No? Si, como dicen, hay millones de espectadores que van a ver eso en todo el Perú, definitivamente le puede suscitar un incentivo para que ellos digan, no, uy, por acá podemos ir, ¿no? Ya, y si es eso, estuvo bien pues jugado. Posesiva de mí, resultado de contradicciones. Tu imagen se cansa del afecto. Yo quiero escribir los hechos de mi historia universal futura. Esto de fuerte y demorada, el perdón de mi llegada. Vacía. Posesiva de mí, 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 posesiva de
que vale más que el oro. El agua es un tesoro, que vale más que el oro. El agua es un tesoro, que vale más que el oro. El agua es un tesoro, que vale más que el oro. Posesiva, 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 posesiva. ¡Abajo, tía María! ¡Que vive el Valle del Tambo! ¿Cuántas notarías de tu caña? Esta agitación, fallida.